Buena gente, saludos. Otra vez estamos aquí haciendo lo que queremos y creemos muchas veces que sabemos hacer, haciendo radio para nuestra comunidad universitaria, para nuestra comunidad social en general, siempre trayendo temas de interés que puedan de alguna manera contribuir al bien común, entre otras cosas. Saludos, desde hace tiempo no nos vemos ni nos oímos. En realidad no nos oímos porque nunca nos han visto. Hace tiempo no nos oímos y es porque hemos estado un poquito separados por el hecho de que hace poco nos hemos quedado sin aire acondicionado aquí y no hemos podido traer los servicios, pero estamos nuevamente en la lucha que queremos traerle a ustedes en ese propósito informativo. Esta semana, mientras hemos estado fuera del aire, han sucedido un sinnúmero de cosas en nuestro diario vivir, de noticias que nos han dejado boquiabiertos, ¿verdad? Voy a ser bien superficial porque tengo un tema bien interesante hoy, pero hay que destacar de alguna manera lo que ha sucedido en estos días. Y quiero primero empezar con la elección del nuevo Papa. Tenemos un nuevo Papa. El primer papa en la historia latinoamericano ha sido escogido luego de la renuncia de Benedicto, el Papa Francisco I, su nombre es Jorge, argentino, y ya está oficializado. Tenemos nuevo papa, habemos papa. Los católicos estamos de fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Imaginen, esto no es un suceso que pasa todos los días. Muy pocos logran ver sucesiones papales. Y hoy fuimos testigos ayer de un nuevo rumbo que va a tomar nuestra iglesia. Esperamos que sea un papa bueno, un papa que apoye la causa y que sepa enfrentar con valentía y con mente abierta a cada problema de los que tenemos socialmente hoy en nuestro diario vivir. Hoy tenemos un tema, como les dije, muy importante, muy interesante, y nos vamos a ir un poquito más científicos, a diferencia de todos estos pasados programas que hemos tratado de traer los temas que pues un poquito político, económico. Pues hoy nos vamos a ir un poco más científico porque realmente creo que es hora de que nuestra comunidad empiece a darse cuenta de que cada acción social tiene una raíz, tiene denominadores al fin y al cabo que pues sabemos que son en base a lo vivido socialmente, pero hay una raíz que muchas veces juzgamos sin saber, que pueden ser problemas muchas veces mentales. Como ustedes, me imagino que algunos me conocen, pues estoy involucrado en el departamento de ciencias sociales, el cual me ayuda siempre a vivir la experiencia de conocer un poquito más a fondo esta inclinación del ser humano como objeto de estudio. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que hablamos mucho pero conocemos poco. Y es esta teoría que un día fundó el gran psicólogo Alfred Adler, llamada la teoría, aquí nos dice, ¿verdad? Estoy leyendo, del individuo. Se llama psicología del individuo. Esta teoría que ha planteado Alfred Adler se divide en muchos aspectos, pero principalmente tiene un enfoque bien particular sobre los complejos de inferioridad que rigen al ser humano. Vamos a ser bien metódicos, vamos a ser bien históricos en esta discusión de este tema de los complejos de inferioridad, partiendo de la premisa que esto de la psicología es una cosa que nace de hace poco. O sea, estamos hablando que la psicología no es un concepto ni nada por el estilo que sea de ahora. O sea, esto es una cosa que nace de par de añitos, pero que no ha permanecido toda la vida. O sea, no ha llegado así de los tiempos prehistóricos, no. La psicología es un concepto que ha nacido luego del siglo, si no me equivoco, siglo XIX, con el boom de la ilustración, que pasó el siglo también pasado, y muchísimas cosas que al fin y al cabo nos llevan a empezar a clasificar
estos aspectos de la vida social que nunca habían sido tomados en cuenta. La psicología, vemos ya cómo en diferentes obras desde un principio estaba siendo ya relacionada. Por ejemplo, vemos en las obras de Nicolás Maquiavelo. Este individuo fue un gran escritor, escribió la obra El Príncipe. Esta obra El Príncipe trataba de darle una guía un poquito psicológica, aunque no, recordando que no existía el concepto, a esos líderes para cómo gobernar un país. En este caso, pues El Príncipe se refiere a la época así, un poquito de castillos y reyes. Pero El Príncipe nace de esto, partiendo desde la premisa psicológica de que el ser humano tú puedes controlarlo. Otro filósofo que conocemos se llama Petrarca, donde vemos en sus obras también un aspecto fatalista, una cierta obsesión con esto de la muerte, igual que Miguel de Unamuno, ¿verdad? Que es un poquito más contemporáneo. Y vemos cómo va pasando el tiempo y se va reflejando un poquito más, se ve más a flor de piel, este tema de la mente humana, entre otras, ¿verdad? Entre otras cosas que van dando de qué hablar. Alfred Adler es austríaco también, Viena, Austria. Más o menos nació en el año 1870 y fue, como les dije, fundador de la llamada psicología individual. También fue precursor, aunque no se le atribuye mucho, de lo que hoy conocemos como psicoterapia. Que la psicoterapia es esta, por encima, porque es muy amplio y muy abarcador, pero es esta química o esta dinámica, mejor dicho, de psicólogo como consejero y cliente como que escucha. Esta dinámica de que tú vienes a mi oficina, como lo conocemos hoy, el psicólogo clínico. Un poquito se va por ese lado. Y Alfred Adler estuvo siempre unido a la escuela psicoanalista de Sigmund Freud. Ambos eran psicoanalistas, tenían esta relación directa, se contribuyeron mutuamente en creaciones de diferentes cosas, tanto de teoría y otras cosas. Pero había una cosa donde Alfred estaba un poquito, no tanto en contra, pero no estaba muy de acuerdo. Y era en este aspecto de ver al ser humano como una creación, o como, no sé cómo queramos llamarlo, donde su vida estaba determinada. Sabemos que Sigmund Freud es un determinista tremendo, donde decía, si tú tuviste una fijación en una etapa, tú vas a tener problemas de seguro. No había ese espacio donde el ser humano tenía la oportunidad de cambiar, ya sea por influencias sociales o por motivación propia. Pasaba eso. No de acuerdo con esto, se revela un poco y decide él mismo empezar a crear su propia teoría. Ahí, como les dije ya, no menciono nuevamente, funda la psicología individual. Que ve al individuo, sí, cierto, con muchos aspectos del psicoanálisis, pero con la salvedad de que es un ser que sí puede cambiar y modificarse. No está determinado. En todo este rollo surge esta idea de ver al ser humano como un sujeto que tenía que vivir con la esperanza de superarse. Me explico. Él planteó que todos los seres humanos tenemos lo que se le llama complejo de inferioridad. Todos los seres humanos tenemos esto. Ya sea en mayores o menores grados, es incluso necesario que tengamos esto, ya que esto nos impulsa o nos anima a que no nos conformemos con lo que de alguna manera nos hace sentir inferiores. Todos los seres humanos viven, ¿verdad? Esto ya es una realidad hoy nuestra, no estamos hablando de esa época. Todos viven con la esperanza de superarse algún día. Por ejemplo, los estudiantes, somos estudiantes porque sabemos que si no estudiamos, nos vamos a sentir inferiores en un futuro. O algunos saben que si no tienes un carro, eres inferior. Y este cierto complejo de inferioridad es el que hace que el ser humano
trate de ir caminando en pro a una meta, pensando que él también tenía como visión de que la vida es un camino con una meta específica, que el método que tú utilices en ese camino es lo que va a formar tu personalidad. En base a eso, esa es la base primaria de la psicología del individuo. Existe el complejo, que ya les dije, de manera normal, donde ese complejo te ayuda a ti a superarte y a verte inferior con el propósito de estar igual o más que la sociedad. Es más o menos, ¿verdad?, por encima lo que es el propósito de este complejo, pero de una manera funcional. Como todo en la vida, hay sus pros, sus contras, lo bueno y lo malo. Existe también el complejo de inferioridad de una manera un poquito negativa y disfuncional, que es cuando esto se convierte en una situación un poquito neurótica, disfuncional en el individuo. Cuando este complejo cava muy hondo, ya sea por razones de la niñez, donde tuvo problemas, ¿verdad? Porque él expresa eso. Siendo psicoanalista, expresa que hay que estudiar desde la niñez al individuo. Y explica que posiblemente si un niño desde pequeño fue maltratado, crea una inseguridad en su vida, este individuo tuvo problemas de aceptación en su sociedad, ya sea por cualquier limitación somatoforme, dígase cualquier aspecto físico, que le falte un ojo, que tenga algo, que se sienta feo. Pero cuando este tipo de cosas afectan al individuo de tal manera que lo hacen sentir tan mal que él empieza a encerrarse en sí mismo, que crea cierta frustración, pero aquí podemos llamar ya que es un complejo de inferioridad negativo. Negativo porque empieza a afectar directamente el buen funcionamiento de la persona. Un ejemplo muy típico que nos da es el de la mujer fea. Y no lo digo porque sea un caso particular, es un ejemplo que nos da en uno de sus libros, donde dice que esta mujer fea se identifica así: yo soy fea, las otras, aquellas, son más lindas que yo, porque son esto, esto y esto, de manera peyorativa, cosas negativas. Son esto, esto y esto. Pero yo quiero ser así, yo quiero ser mejor que ellas. Punto. Yo no puedo, yo no valgo, no puedo. Este círculo vicioso se repite constantemente y va todo el tiempo viéndose de esa manera, como la persona trata pero no puede, hasta que al fin y al cabo termina rehusándose a enfrentar muchos problemas, huyendo de las situaciones, y termina siendo este sujeto que se cierra en sí mismo y que termina estando totalmente alejado de la realidad social. Estamos hablando más o menos del aspecto un poquito complejo, pero en el sentido negativo, ¿verdad? De alguna manera puede ser muy positivo. Por ejemplo, hablando ya del aspecto somatoforme, podemos ver claros ejemplos de personas que se han superado, por ejemplo, personas que les falta una pierna, al límite que han sido ejemplos en su sociedad de cómo se supera a alguien. Por ejemplo, corredores que tienen prótesis y terminan siendo tremendos luchadores y tremendos ejemplo para todos nosotros. Conocemos el claro ejemplo también de una persona ciega, lo que es José Feliciano, guitarrista puertorriqueño, quien con aún ceguera ha sido un tremendo músico y es tremendo artista y wow, es impresionante. Este complejo los ayuda a ellos también, en el buen sentido, el complejo positivo, a no limitarse a su complejo y quedarse ahí, sino a sobresalir y ser un ejemplo de lo que puede hacer una persona aún con una discapacidad. Yéndonos ya para el complejo negativo, como hemos hablado, y que conste, vamos a repetir mucho la palabra complejo, pues porque obviamente es el tema y se utiliza en diferentes sentidos. Pero ya hay personas que se clasifica, mejor dicho, se clasifica cuando la persona ya está en un límite donde empieza a afectarle su vida diaria y donde incluso empieza a afectarle su funcionamiento real,
Se puede clasificar también como un problema de complejo de inferioridad equizoide. Equizoide viene de esquizofrenia. Y no se refiere solamente a una esquizofrenia como la que conocemos posiblemente, ¿no? Es donde esta persona necesita, como mecanismo para poder salir de su frustración, necesita crearse una realidad que no es la verdadera. Necesita crearse una realidad para poder estar al nivel de los demás. Quiero hacer un paréntesis, no podemos tampoco perder de vista que todo esto son respuestas inconscientes. Nada de esto es consciente. A la vez que sea consciente, ya no es un complejo de inferioridad. Es igual que los mecanismos de defensa de Freud, ¿verdad? Ya no es realidad. Pero cuando una persona demuestra estos síntomas de que empieza a crear una realidad que no es la verdadera, pues se vuelve un sentido esquizoide y esta persona empieza a plantearse figuras con el propósito de, aunque parezcan irreales, tratar de convencer a su resto de que lo que ella ve o esta persona ve o cree y siente es lo que es. Yo me digo todo con el propósito de enfrentar este complejo extremo. Un ejemplo muy práctico es de esta persona que posiblemente su complejo es tan grande que no le permite discernir entre la verdad y la realidad, entre la verdad y la mentira, quise decir, que empieza a crearse a sí mismo un estilo. Me explico. Esta persona empieza a verse a sí mismo, empieza a mirar en su sociedad qué sujeto de su sociedad es emblemático, es importante para poder serlo y lograr ser admirado y visto como ese individuo. Se han dado muchísimos casos donde hay personas que terminan diciendo que son encarnaciones divinas. Por ejemplo, yo soy Jesús, yo soy Napoleón Bonaparte, yo soy la reencarnación. Miren, gente, y es lamentable que muchas veces tendemos a juzgarlo y a decirle no, que si eso son calumnias, que si esto son cosas que ellos lo ven, que realmente lo viven y lo experimentan como si fuera real. De ahí viene su esquizoide, su problema esquizofrénico viene de ahí. Por ejemplo, podemos ver el caso de esta mujer que la estuve viendo en las redes sociales, en Facebook. Esta mujer que la están grabando, ella está en un carro montada y unos muchachos afuera están grabando y entrevistándola así de forma de relajo. ¿Quién tú eres? Y ella dice, yo soy Dios. Pero que eso son mentiras. Pues claro que soy Dios. Y empieza a tirar muchos argumentos donde ella misma se nota su discapacidad de poder discernir entre lo que dice y entre lo que puede traerle eso. Y dar muchísimos argumentos de por qué ella es Dios. Mientras la gente se va burlando de lo que dice ella y la va juzgando. Eso es mentira. Tú estás mal. Eso es pecado. Pero la mujer sigue convencida de que ella realmente es Jesús. Otro caso que podemos ver es el de este individuo de Ponce, que ahora mismo tiene unas iglesias tremendas. Se llama, yo creo que es José Luis de Jesús Miranda. Este hombre viene de un pasado un poquito oscuro, donde fue usuario de droga, tuvo muchos problemas legales, y de la noche a la mañana ha venido con la idea de que él es la encarnación de Dios, pero complementando esta realidad que él cree ver, complementándola con su capacidad, posiblemente, de atraer gente, o su capacidad social de tener gente cerca en diferentes sentidos, ha logrado que mucha gente lo siga, se lo crea, y ha logrado tener una capacidad económica extremada. O sea, un tipo que tiene tremendos carros, propiedades, por sus iglesias. Y no simplemente por su iglesia porque él sea pastor o adore al Dios de los cielos, sino porque él es Dios. Y vemos cómo estas personas vienen con unas características particulares, como por ejemplo el hecho de
de venir de unos lugares un poquito que los han hecho sentir inferiores, pero que luego notamos cómo ese complejo los hace tratar de mirar más allá y buscar algún método para poder sobresalir. Y así ha sido con este individuo y con la mujer que le acabé de decir. Son complejos que, vuelvo y digo, son inconscientes, no se puede juzgar a la persona. Bueno, hay casos, hay que ver realmente, o sea, hay que estudiar bien a fondo, pero en el sentido del término, son personas que no se pueden juzgar por lo que dicen, porque realmente ellos viven lo que dicen. Muchísimos casos, no solamente el esto, podemos encontrar casos mucho más, que no tiene que ser exactamente con el sentido de verse como un dios o una divinidad. Podemos ver muchísimos análisis que se han hecho sobre el ex dictador, Adolfo Hitler, de Alemania, un individuo que desde el principio venía con unos talentos, con una oratoria, con una elocuencia que atrajo masas, pero se fue transversando cuando empezó a utilizar su poder para marginar, para matar gente, especialmente a la comunidad judía. A la comunidad judía. Una cosa interesante es, que se ha discutido últimamente, y es que este individuo viene de descendencia judía. Él no es como el típico nazi que se buscaba de ojos claros, la raza aria, blanco, no. Él viene de una herencia oscura, no digo negra, porque pues, tampoco era negro, pero su pelo negro, sus ojos un poquito redondos, a diferencia de los regulares alemanes. Entre otras características que lo identificaban a él como una persona que realmente no venía de esa raza que él quería promover. Pero su complejo de inferioridad era tan grande que él mismo se olvidaba de esos detalles para poder justificar todo ese contexto que él quería hacer entender a la gente. Son cosas mucho más comunes de lo que nosotros pensamos y mucho más complejas de lo que creemos. O sea, realmente uno tiene que tener en cuenta que el complejo de inferioridad puede llegar a darle al individuo herramientas para llegar a estar bien, según lo que creemos que esté bien, socialmente, a estar estable, pero también puede llegar al límite de dañar, al límite de afectar al individuo, de tal manera que se vuelva una persona marginada por sus problemas mentales. En este caso también podemos ver a la mujer que padece de sus facultades, que empieza a demostrar actitudes un poquito de complejo con bulimia, anorexia y ese tipo de cosas. Esta mujer pues, tiene un complejo de inferioridad muy grande también. Ven que es una cosa muy abarcadora. Hay que alejarse del concepto de acomplejado. No podemos tampoco mencionar el acomplejado como asociarlo con esto, porque realmente no es tan cierto. El el acomplejado es un concepto que nació para señalar un poco peyorativamente al individuo. Ya esto es un poquito más psicológico y un poquito más objetivo. Como todo en la vida, siempre pues hay sus pros y sus contras. Y lo importante de todo esto es saber identificar estos rasgos y no juzgar, vuelvo y repito, no juzgar, buscar alternativas y tratar de comprender desde la óptica de ese individuo cómo se puede ayudar. ¿Cómo se puede ayudar? Porque realmente es muy lamentable que se caiga mucho en este juego de ver estos sujetos como cómicos o ver estos sujetos como personas que dan gracia y mira qué tonterías dice. Nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. Realmente, si no se sabe manejar, es una situación un poquito seria. Seria porque puede afectar el buen funcionamiento de cada persona. Bueno, hasta aquí hemos llegado así, hablando a grosso modo de lo que es este tema, que lo vemos diariamente, pero no lo sabemos identificar.
es más fácil jugarlo que identificarlo. Y pues, le doy las gracias a la comunidad como siempre que nos sigue en esta cápsula, en esta pequeña cápsula. Saludo a mis amistades, a Yasmin que me está escuchando, lo más seguro. Y quiero animar a la comunidad siempre a que miremos más allá de lo que nuestras narices puedan entender. Hay siempre que buscar a fondo. No se puede conformar uno con los fanatismos y con los estereotipos. Tenemos que llegar más allá. Tenemos que realmente demostrar que somos capaces de tener una mente más abierta con el propósito de ser una mejor sociedad. Agradezco mucho, esto es todo por hoy. Esto es entre tú y yo. Nos vemos el jueves que viene. Esto no es normal.